Quiero brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos de que nuevamente seas parte del proyecto Lee tu Biblia. Hemos estado conversando acerca del Nuevo Testamento. Comenzamos hablando primeramente, de los evangelios, ¿cierto? Lo que nos señalan las buenas noticias de Jesucristo a través de los cuatro autores, los tres autores sinópticos y Juan, quienes nos presentan el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos entregaron un mensaje maravilloso. Luego vimos los Hechos de los Apóstoles y la carta a los Romanos. Hoy día quisiera hablarte de la primera carta a los Corintios, entregarte el mensaje de la carta de Pablo, un mensaje importantísimo que tuvo centrado a Pablo para presentar a Cristo como el fundamento de la iglesia que se está naciendo. El título en griego de la carta, de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, es simplemente para Corintios. En esa sencilla fórmula, en este sencillo sentido de que escribe Pablo, vemos que el autor no presenta ningún título mayor. La excepción de algunos críticos radicales que llevan a dudar a que Pablo no escribió la carta, es principalmente es que es el concepto de la carta que estaba escrita en dos partes. Eso es la primera sentido, no como en Romano y Gálatas. Por eso se piensa que podría haber algunos elementos agregados. Pero la carta principalmente fue dictada a un secretario que Pablo tiene que haber tenido en ese sentido. Eso nos da la claridad de que él mismo declara que la escribió con su propia mano, el capítulo 16. No se conoce la razón exacta de por qué el apóstol utiliza un secretario o secretarios, pero indudablemente era una costumbre de la época. Romanos 16, Colosenses 4, 2 Tesalonicenses 3 nos pueden dar señales de que Pablo sí utilizó algunos secretarios para escribir las cartas. Pero principalmente no es porque Pablo no tuviese la posibilidad de escribir, sino que él tenía ya en este momento, en esta edad, ciertas dificultades visuales, así como lo expresa en Gálatas capítulo 6, verso 11. Eso nos da un sentido, pero quiero invitarte a que podamos orar, meditar en la palabra del Señor y invitar al Espíritu Santo para que también pueda ser parte del proyecto Lee tu Biblia y que nosotros, cada uno de nosotros, nos enfrasquemos en el estudio de la palabra y nos embarquemos en este concepto de esta carta precisamente, estas dos cartas importantes de hacia los Corintios, de Pablo hacia los Corintios, y quiero contarte también ahí algunos elementos importantes. No sin antes invitar al Espíritu de Dios para que esté en medio nuestro y pueda seguir incentivando, seguir motivando el estudio de la palabra. El video no tiene sentido si no es una invitación para que tú y yo podamos pedir la bendición del Señor y podamos orar con este propósito y este proyecto. Te invito a que podamos orar. Querido Señor, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios de amor, lleno de misericordia, que a través de este hermoso proyecto Lee tu Biblia y, y en conjunto con Radio Proclama podemos llegar a los corazones de muchas personas. Primeramente a aquellos que no han tenido la oportunidad jamás de estudiar la Biblia, o no han tenido ese deseo y los estamos invitando a que lo hagan. Y en segundo lugar, a aquellos cristianos que creen encontrar en las Escrituras la vida eterna y no han encontrado el testimonio de Jesucristo. Y esto es para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Pedimos, Señor, la dirección de que tú seas parte de este proyecto a través de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos que tú puedas estar presente en la conducción del estudio fiel y permanente de las Escrituras. Señor, te invitamos a que puedas quedarte con nosotros para que realmente esto pueda ser una realidad tanto en mi vida como en la vida de los amigos que estamos estudiando tu mensaje. Todo te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, varios elementos que podemos
ver en la primera carta hacia los Corintios es que, como ya hemos dicho, Pablo no estaba en el lugar a quien iba a dirigir una carta. En este caso, Pablo escribe en la ciudad de Éfeso. En Primera de Corintios 16:8 nos da cierta evidencia de esto y nos da cierta claridad. La ciudad fue un escenario de una actividad misionera de Pablo durante un periodo de 3 años, la ciudad de Corinto. Esto lo podemos ver en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, y era un centro principal de su obra durante el tercer viaje misionero. También lo podemos ver en Hechos 19 y en el capítulo 20 también. La carta fue escrita cuando él estaba por partir ya hacia Grecia y Macedonia, pero esperaba él permanecer un tiempo más en Éfeso hasta poder celebrar la fiesta de Pentecostés. En 1 Corintios 16 nos dan algunos elementos claros que, sin embargo, ciertas circunstancias apresuraron este viaje, esta partida. También hace hincapié a lo que escribió Lucas en Hechos, capítulo 19 y 20, que nos dan esa evidencia de que seguramente esta carta fue escrita, por lo menos en la primera parte, en el año 57 aproximadamente antes de Cristo. La iglesia de Corinto, a quien fue establecida esta carta, se estableció como una congregación, como un grupo de hermanos juntándose en las casas, juntándose en algunos lugares, durante el segundo viaje misionero de Pablo. El apóstol había pasado por lo menos unos 18 meses, un año y medio ahí en este lugar, abriendo la obra y siendo exitoso en su trabajo arduo, estableciendo una iglesia próspera. Y esta antigua ciudad de Corintio estaba situada en el istmo del Peloponeso, en la Grecia continental, en el extremo sur del istmo, ahí ese lugar. Corintio era una ciudad importante comercial que estaba situada en una encrucijada de varias rutas marítimas. Y el tema principal de su carta, en ese sentido, tenía doble intención. La primera intención era reprochar la apostasía en la que estaban viviendo después de que Pablo levantó una iglesia ahí próspera, óptima, con una sana doctrina y estaban entrando varias prácticas que estaban corrompiendo las enseñanzas del Evangelio. Segundo lugar, el propósito misionero de esta carta era volver a plantear ciertas interrogantes que se habían levantado y enseñar la aplicación de la verdad. Y el tema principal de Pablo en la carta es que nosotros, cada uno de nosotros somos verdaderos colaboradores de Cristo. Y Cristo con su amor fraternal, con su amor, Él quiere levantar al caído, restaurar a quien estaba extraviado y curar a una alma herida. Ese es prácticamente el deseo de Pablo al presentar el mensaje. Quiero contarte algunos temas acerca de lo que puedes encontrar en estos 16 capítulos. Primero, en la introducción que Pablo hace de saludos iniciales a la iglesia, en el mismo capítulo se muestra la condenación a estas irregularidades que se estaban presentando. Entre el capítulo 1 al 6 se presentan todas estas situaciones complejas que estaba viviendo la iglesia y Pablo comienza a defender el ministerio y el evangelio frente a este tema. Principalmente la inconsecuencia del espíritu que había tomado partido y dividir la iglesia, se estaban pasando esas situaciones y se define una actitud que deberían tener los dirigentes espirituales. Por ejemplo, el capítulo 4 dice, tengamos a los hombres por ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y ahí se ven algunos ejemplos de cómo debía ser la debida conducta del cristiano, por ejemplo, y las respuestas que debían darse aparecen entre el capítulo 7 y el capítulo 11. Del capítulo 11 al 14 se presenta la buena conducta del cristiano y la doctrina de la resurrección en el capítulo 15. Y finalmente una conclusión hermosa y maravillosa en el capítulo 16. Así que te invitamos como
En conjunto con Radio Proclama, Seminario Teológico Misionero y Reflexiones de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, que puedas tener la oportunidad de ser parte del proyecto para que Cristo pueda hablar a tu corazón, para que a través de los mismos apóstoles, los verdaderos seguidores de Cristo, puedas conocer el testimonio de Cristo, quien se ha confirmado en nosotros. Versículo que estoy extrayendo del primer capítulo de la primera carta a los Corintios, en el versículo 6. Que el Señor te bendiga grandemente y como nosotros decimos acá, gracia y paz.